linfoides se agrupan en dos tipos: los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. ¿Okay? Los órganos linfoides primarios tienen la función de generar células inmunes. Esa es su función. El órgano linfoide primario no se activa la respuesta inmune. El otro tipo de órgano linfoide es el órgano linfoide secundario. En el órgano linfoide secundario tenemos dos tipos básicamente, que son los ganglios linfáticos y el vaso. En los órganos linfoides secundarios, los linfocitos se van a activar, ¿ya? Y los linfocitos T van a ser activados por un grupo de células especializadas que se llaman células presentadoras de antígeno. Y la célula presentadora de antígeno que activa linfocitos T en el ganglio linfático y en el vaso se llama célula dendrítica. Célula dendrítica es una célula especializada en la captura de antígenos para presentarlos a los linfocitos T. La activación de los linfocitos B depende de la colaboración del linfocito T, ¿no? Hay una población de linfocitos T especiales que se llaman linfocitos T foliculares que activan o colaboran con la activación del linfocito B. Eso ya lo vamos a ver también en su momento. Bueno, entonces, dentro de los órganos primarios, ¿no? Este diagrama está basado en el ratón, ¿no? De acá podemos extrapolar al humano. Tenemos que dentro de los órganos encargados de generar células inmunes está el saco vitelino. El saco vitelino, y lo vamos a ver en el seminario también, tiene la particularidad de producir la primera oleada de células inmunes. Entre ellas, por ejemplo, tenemos a los macrófagos, ¿no? Hay macrófagos que salen del saco vitelino y se van a poblar las diferentes poblaciones celulares que van a dar lugar a la generación de los diferentes órganos del cuerpo, ¿ya? Y esas células tienen la característica de ser células residentes, son macrófagos residentes, ¿no? El macrófago residente que está en los tejidos periféricos permanece muchos años, tiene la capacidad de autorrenovarse y puede acompañarnos toda la vida. Una población de macrófagos que permanece toda la vida y que surge del saco vitelino es el macrófago que se encuentra en el cerebro. Otro órgano generador en el ratón de células inmunes es la placenta, ¿no? Stem cell. Bueno, esos órganos, ¿no? Van a alimentar o van a proveer de células inmunes o de células pluripotenciales, principalmente al hígado fetal. Y del hígado fetal va a surgir la segunda oleada de células inmunes que van a ir a poblar diferentes órganos y tejidos, ¿no? Del hígado fetal salen las células inmunes que van a poblar vaso, médula ósea, ¿no? Y sabemos que después del nacimiento la médula ósea toma el control de la producción de las células inmunes, ¿no? Que van a encargarse de producir stem cells que finalmente van a ser capturadas por el timo para dar lugar a la generación de linfocitos T. Los linfocitos T se clasifican según su receptor. El receptor del linfocito T tiene dos cadenas, que pueden ser cadena alfa y beta o cadena gamma y delta, ¿no? La población mayoritaria de linfocitos T
tienen receptor de cadenas alfa y beta. Y una población minoritaria es gamma delta. Dentro de las poblaciones de linfocitos alfa-beta están los dos que conocemos, los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. Y de la médula ósea también surgen los linfocitos B. En la maduración de los linfocitos B no se produce en la médula ósea completamente. De la médula ósea no sale el linfocito B maduro. Para que el linfocito B termine de madurar, migra al vaso. Como linfocito B transicional. Y en el vaso concluye su proceso de maduración. Ahí se va a generar una población de linfocitos B especial, que son los linfocitos B2. Esos linfocitos B2 van a permanecer en el vaso, otro grupo va a migrar a los ganglios linfáticos, otros irán a poblar aquellos tejidos, irán a terminar de formar aquellos tejidos asociados a mucosas. En el humano tenemos dos que son los principales: los de la orofaringe, donde están las amígdalas, ¿no? El anillo de Bardet, etc. Y en el intestino, las placas de Peyre principalmente. ¿Ya? Igualmente, una vez que termina la maduración del linfocito T último, va a ir a poblar, podemos decir, los mismos órganos que poblan los linfocitos T. Y estas células se van a organizar. Se van a organizar en zonas con población de linfocitos T y en zonas con población de linfocitos B. La organización en zonas T y zona B no depende de los linfocitos, depende de las células estromales que están o que forman parte o que constituyen parte de la estructura del órgano linfoide secundario. En el caso del ganglio linfático, la principal es la célula fibroblástica reticular, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, dentro de los órganos fetales, ya les comenté, tenemos, teniendo en cuenta el modelo de Rothman, el saco uterino, el hígado fetal, la médula ósea y el timo. Del hígado fetal, volviendo a lo que son linfocitos B, va a surgir la primera población de linfocitos B, que se llama la población B1. ¿Ya? La población B1 es una población de linfocitos B que está, se va a ubicar preferentemente en la cavidad peritoneal, ¿no? Y es un linfocito B que solamente produce inmunoglobulina N y que se caracteriza porque no requiere la colaboración del linfocito T para activarse. Su activación es espontánea, se produce por un mecanismo que se llama de enlaces cruzados, vamos a ver en el curso. No es productor, no hace cambio isotipo, ¿no? Y las células plasmáticas que se generan son células plasmáticas de vida corta, ¿no? Que viven más o menos 3 días, algo así. Que es diferente a la otra población, que es la de 12, que esa sí puede durar mucho más tiempo. Bien, de la médula ósea vamos a tener que surgen los linfocitos B y del timo surgen los linfocitos T. ¿Ya? Estas células, para poder ejercer su función, tienen que ser funcionales, ¿no? Para que el linfocito sea funcional, tiene que tener un receptor que funcione, que sea capaz de reconocer antígenos y de inducir activación celular. ¿Ya? Ese receptor del linfocito surge por un proceso que se llama recombinación genética, ¿no? El receptor del linfocito T y el receptor del linfocito B surgen por recombinación genética. ¿Cuántas recombinaciones
probables hay, ¿no?, que podría realizar estas células, pueden hacer hasta 100.000 millones de combinaciones distintas, ¿no? Entonces, de todas esas va a aparecer una que corresponde a la del receptor. La pregunta es, si una célula puede recombinar, puede elegir entre 100.000 millones de recombinaciones, ¿habrá otra que escoja exactamente la misma recombinación? ¿Qué piensan? A ver, ¿cuántos se han sacado la tinca? Los 10 millones de la tinca. Levanten la mano. Si uno se saca la tinca, ¿tendría la posibilidad de volverse a sacar otra tinca? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Cuántos compran tinca en el Perú? Somos 32 millones. Supongamos que compran los 32 millones. Bueno, supongamos que compran 1 millón de personas, ¿no? De las combinaciones que eligen esas personas, generalmente ninguno acierta. Ninguno, ¿no? Ahora, si tenemos 100.000 millones de combinaciones posibles, ¿habrá un linfocito que escoge exactamente la misma combinación? ¿Tú qué piensas? No, pues es muy difícil. Eso no existe. En la práctica no existe. ¿Ya? Por eso es que estas células son de tipo clonal. Solamente el linfocito que hace la recombinación puede producir ese receptor. Ese linfocito, las copias del linfocito. La copia del linfocito se llama clona. El clon. El clon puede producir el mismo receptor. Los receptores de la inmunidad adaptativa son de tipo clonal, que pertenecen a una línea celular. Bien. También para la maduración de estas células es necesaria la intervención de un conjunto grande de moléculas que van a dar las señales que se requieren para que puedan madurar, ¿no?, y ir transitando a través de los órganos linfoides primarios y secundarios. Y eso va a estar mediado por interleuquinas y también por moléculas quimiotrácticas y moléculas de adhesión. El primer órgano que vamos a revisar es el timo. El timo ustedes ya lo conocen por histología. Saben que es una glándula que está dividida en lóbulos y cada lóbulo tiene corteza media. En el timo se van a generar los linfocitos T, ¿no? Les decía que los linfocitos T pueden tener dos tipos de receptor, alfa, beta o gamma delta. Dentro de los alfa beta vamos a tener a los CD4 y a los CD8. En el timo se van a dar los eventos de proliferación celular, compromiso de linaje y eventos de selección. Hay dos tipos de selección en el timo, la positiva y la negativa, ¿no? El compromiso de linaje consiste en el mecanismo por el cual al stem cell se le va a comprometer, ¿no?, se le va a comprometer para que comience a producir linfocitos T. ¿Okay? Bueno, en el estroma, el timo tiene un grupo de células, o la célula estromal del timo es la célula tímica epitelial. Y son células tímicas, vamos a tener un grupo que son las células tímicas epiteliales de la corteza, o corticales, y las células tímicas epiteliales de la médula condedulares. ¿Ya? Estas son las células que se van a encargar de ir llevando a los timocitos por los diferentes eventos de maduración y también de selección. La selección de los linfocitos o de los timocitos, ¿no?, es de dos tipos, la positiva y la negativa. En la selección positiva
se eliminan aquellas células que tienen receptores no funcionales. En la selección negativa se eliminan aquellas células autorreactivas. ¿Ya? Positiva, no funcional, es eliminado, y la negativa, autorreactivo, es eliminado. Las células que pasan el proceso de selección negativa finalmente van a ir a poblar los órganos linfóides secundarios, que son el vaso y los ganglios linfáticos. Las células típicas epiteliales corticales, ¿no? Hay unas que son muy grandes, o de tipo 2 y 3, que se caracterizan porque tienen cantidades enormes de citoplasma, de suerte que pueden formar nidos donde los timocitos van a ir proliferando. ¿Ya? Estas células le proveen a los timocitos todo: moléculas de acción, señales, péptidos, citoquinas, todo lo que necesitan para continuar con su proceso de maduración. Por eso es que se les llama células nodrizas. Los timocitos van a ir pasando por etapas, y esas etapas las vamos a llamar doble negativo, porque no expresan los correceptores CD4 o CD8. ¿No? Entonces, vamos a tener el doble negativo 1, doble negativo 2, doble negativo 3, y al final el doble negativo 4, y después del doble negativo 4 se van a transformar en linfocitos o timocitos doble positivos. Eso lo vamos a ver también en su momento cuando hagamos maduración de linfocitos. Bueno, el timocito doble positivo es el que va a pasar por el proceso de selección positiva. Al momento de pasar por el proceso de selección positiva, el timocito doble positivo expresa los receptores de las moléculas CD4 y CD8, por eso es doble positivo, va a interactuar con un grupo de células tímicas especializadas en lo que se conoce como selección positiva, que se caracterizan por expresar grandes cantidades de moléculas HLA clase 1 y clase 2. Si el timocito doble positivo interactúa con una molécula clase 1, pierde la expresión CD4 y se convierte en CD8. Si el timocito doble positivo interactúa con una molécula HLA clase 2, pierde la expresión CD8 y se convierte en CD4. La expresión HLA de estas células encargadas de la selección positiva mayoritariamente es de tipo HLA clase 2, de suerte que 2/3 de los timocitos que son seleccionados se convierten en CD4 y 1/3 se convierte en CD8. Los timocitos que no son eliminados, que pasan a la selección positiva, pasan a la médula ósea, donde un grupo de células tímicas medulares, ¿no?, especializadas se encargan de eliminar aquellas células autorreactivas. En la médula tímica, las células tímicas medulares tienen un gen, que es el gen AR o regulador de autoinmunidad, ¿no?, que colabora con la eliminación de aquellas células autorreactivas. El timo, como ven, la corteza es sumamente poblada, ¿no? Y en cambio, en la médula ya la población celular es mucho menor. Y la cantidad de células que hay en la corteza tímica corresponde en muchos casos a células que fueron eliminadas induciendo muerte por apoptosis, ¿no? Más o menos de cada 100 células que vamos a ver algo llegan a convertirse en linfocitos el 5%. O sea, 5 de cada 100, ¿no? 95 van a morir. Esa es una de las razones de la diferencia de población celular entre las zonas del tipo.
Bueno, dentro de las poblaciones estromales tenemos las células típicas epiteliales medulares que están acá, ¿no? En la médula, las corticales, que son las más importantes, ¿no? Hay, como no, otras poblaciones de células como células dendríticas, macrófagos, en fin. Las más importantes son estas de acá, los timocitos, las células típicas epiteliales, corticales y medulares. ¿Ya? Eso es lo que les comenté hace un momento.